que no tenía la fuerza de voluntad que tenían la mayoría de los colombianos de salir a trabajar honestamente todos los días. Sí, yo fui un bandido. Tuve la suerte, por aquello de la integridad, de la honestidad y de la credibilidad, de dar con grandes financistas que conocí en Europa, en las Bahamas, y esa es la gente con que he hecho mis grandes negocios, ¿sí? ¿Negocios de qué? Todo tipo de negocios, de aviación, negocios de bienes, de propiedades. En esa época hasta no era ni mal visto el negocio, todo el mundo lo invitaba a uno a su casa, a que hablara con él, a que fuera a las fiestas. ¿Cómo es posible que algunos de los cabecillas del cártel de Medellín estén hoy con vida, totalmente libres y disfrutando de algo de la riqueza que alguna vez tuvieron? ¿Acaso estos hombres que salieron en carteles de Se Busca, con recompensas de miles de millones, pudieron salirse con la suya? Hijo de un ingeniero alemán que migró a Colombia, Carlos Leder, a corta edad, migró también a los Estados Unidos. Mitad alemán y mitad colombiano, ahora sería también estadounidense. Se volvió fan de John Lennon y de los Beatles, y se volvió adicto a la hierba. Yo sí era un hippie, ¿sí? Yo fumaba, lógico. Yo era un aventurero, pero yo no era ningún traficante. Era un joven culto que leía a escritores como Maquiavelo y Hermann Hesse, y tenía cierta admiración por el dictador alemán y su libro Mi lucha. ¿Cómo puede sacar usted buenas ideas de una persona como Adolfo Hitler que mató, entre otros, 6 millones de judíos? Sabemos que en Alemania nunca existieron más de 1 millón de judíos. Comenzó a delinquir en Norteamérica robando autos y traficando marihuana. Estuvo preso y conoció al famoso George Jung o Boston George y se hicieron socios. Cuando salieron de la cárcel, comenzaron a traer marimba desde Latinoamérica y poco a poco reunieron dinero para adquirir una avioneta y mediante sobornos un espacio en las Bahamas. Con esta avioneta, Leder comenzaría a transportar cocaína a Estados Unidos con la excusa de que había que derrumbar el imperialismo yanqui del cual éramos víctimas los latinos. ¿Se habla de bonanza? ¿Habla de la bonanza de la cocaína? Es la única bonanza que había. Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica. Los proveedores colombianos les colocaban el polvo blanco en las Bahamas, y desde ahí, Carlos Leder y George Jung, en la avioneta que volaba a poca altura para evitar los radares, llevaban el producto a las playas de Miami, donde era recogido por otros cómplices. Era la primera vez que alguien intentaba algo así, y por esto se dice que Carlos Leder fue el pionero del tráfico de cocaína a Norteamérica de esta forma, que fue él quien hizo ricos a Escobar y a los Ochoa. De esta forma, todos estos traficantes se volvieron billonarios de un día para otro. El talón de Aquiles del imperialismo son los estimulantes de Colombia. En 1981, cuando la DEA le arrebató su isla privada Cayo Norman en las Bahamas, Leder volvió totalmente a Colombia y se convirtió en un hombre popular en el Quindío. Todos creían que era solo un inversor alemán. Comenzó una carrera política antes que Escobar, con la que buscaba instaurar un régimen neonazi en Colombia y evitar la extradición de colombianos. Por eso nosotros nos oponemos contra la extradición de latinoamericanos y de colombianos hacia las cárceles imperialistas. También tenía su propio periódico, en el que se apoyaba a sí mismo, a su carrera política y participaba en la prensa según su conveniencia. Construyó un complejo lleno de lujos equivalente a la hacienda Nápoles de Escobar mucho antes que este. Bonilla fue fusilado por el pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios y la mano del pueblo es la mano de Dios. Entonces, ¿usted justifica el asesinato de Lara Bonilla? Claro que lo justifico, plenamente. Hay varias versiones sobre la caída de Leder, pero la más escuchada cuenta que Escobar lo traicionó y lo entregó a las autoridades. Se decía que Leder era desenfrenado y que por los estupefacientes y el alcohol perdía el foco a cada rato. En un momento de drogas, durante una supuesta fiesta del cártel, tuvo un percance con uno de los hombres de Pablo y terminó asesinándolo a sangre fría. Esto preocupó a Escobar, pues, si había sucedido con un sicario, podría suceder también con otro jefe, ya que la razón se esfuma bajo los efectos de las drogas. Escobar acordó con sus otros socios entonces entregar a Leder a la justicia para darle un positivo al gobierno y alivianar la persecución. Es bastante extenso, pero la realidad fue que el que estaba fuera de control era Pablo mismo, no Carlos Leder. Cuando Leder fue capturado en una de sus fincas, se encontraba drogado y recién levantado de una fiesta del día anterior y salió sonriente diciendo: «Soy Leder, no disparen», creyendo que se libraría rápidamente de la justicia colombiana, como era de costumbre. Pero más rápido que nunca, el gobierno realizaría los trámites para extraditar de una vez por todas a este cabecilla del cártel de Medellín.
Un par de horas después de su captura, se informó que todo estaba en regla y que ya venía un avión de la DEA en camino. Los Estados Unidos debían cumplir los derechos humanos elementales de Carlos Leder y se les prohibió aplicarle pena de muerte. Fue sentenciado a cadena perpetua más 135 años por la Corte estadounidense. Pero más tarde, en 1992, colabora con la justicia en contra del dictador panameño Manuel Noriega y se le redujo la pena a 55 años. A partir de ahí, con ayuda de su hija y entre algunos malos entendidos con la corte norteamericana, Leder comenzó a luchar y solicitar más rebajas de pena. Era un prisionero lector y bien portado. Esto le ayudó para que en 2020, cumpliendo 33 años de condena en los Estados Unidos, saliera en libertad. Pudo elegir entre Colombia y Alemania como país de repatriación. Estar enfermo, al parecer con un cáncer, y la situación del COVID-19 también le ayudaron a quedar libre. Pasados 8 días de finalizada su condena, Carlos Leder continuaba detenido en un centro de inmigración, pero el COVID-19 hizo que Alemania exigiera su inmediata liberación para evitar ser contagiado. Actualmente tiene 75 años, sacó un libro y ha dado pocas entrevistas desde que está en libertad. No se sabe con claridad con quién o dónde se está quedando en Alemania, aunque se especula que tiene familiares allá. Leder siempre fue un hombre ilustrado, y esa es una cuestión que el periodista Julio Sánchez comparte en una de las últimas entrevistas a Carlos. Si Leder, a diferencia de otros criminales, desde niño tuvo educación, una familia estable, amorosa y con una situación acomodada, ¿por qué se encaminó hacia el crimen? Julio, su pregunta es sabia y para mí continúa siendo un enigma. Las decisiones que tomé, las ambiciones que tenía, mi razón por la cual yo continué sumergiéndome en el contrabando fue una amalgama de situaciones que se presentaban y, lógico, la falta de moral en mi corazón, que no tenía la fuerza de voluntad que tenían la mayoría de los colombianos de salir a trabajar honestamente todos los días. Cuando fue capturado, la fortuna de Leder era inmensurable. Se decía que tenía un sinfín de propiedades en varios países de América, pero hoy en día Carlos parece no tener mucho, o por lo menos no en Colombia. ¿Con ustedes fue generoso? Pues generoso, en amor, en amor. Yo pienso que es que nosotros como no tenemos nada de mi papá, entonces es la generosidad, ¿sí me entiendes? Económicamente generoso nosotros no tenemos nada. Nada. Una persona de 23 años con una isla privada en las Bahamas, con sus aviones, con sus yates. Antes me parece que antes no era loco, era muy cuerdo porque tenía todo para haberse enloquecido. Lastimosamente hoy en día es cuando está pagando grave por eso. Los 3 hermanos Ochoa fueron la oveja negra de la familia Ochoa, una familia colombiana que venía construyendo una reputación limpia de ganaderos. Resorte Tercero nació en Cali, en la finca de don Rubén Brión. El padrino de Medellín, don Fabio Ochoa, padre de los hermanos y un auténtico caballista, le brindó a sus 11 hijos educación, estatus y vida privilegiada. Pero los 3 hermanos, Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa, se enamoraron del dinero ilícito. Primero intentaron continuar con los negocios familiares, ayudándole al patriarca con su reconocido restaurante La Margarita del Ocho y administrando los más de 1000 caballos que don Fabio poseía. Pero Jorge Luis se aventuró a los Estados Unidos en busca de oportunidades y en Miami conoció el susodicho negocio. Su ambición le hizo incursionar en este e invitó a sus 2 hermanos de sangre y alma a participar. En esa época en que nosotros estuvimos en negocio, el que se quisiera meter, en esa época hasta no era ni mal visto el negocio. Todo el mundo lo invitaba a uno a su casa, a que hablara con él, a que fuera a las fiestas. No era tan mal visto el negocio, entonces nos equivocamos. Juan David Ochoa era el mayor. Le seguía Jorge Luis, el más influyente, y el menor, Fabio. Los 3 comenzaron a hacer parte del cártel de Medellín y sus carreras de narcotraficantes se camuflaron con la imagen de ganaderos que ya tenían y que seguían sosteniendo. La familia negaba rotundamente que tuviesen algo que ver con el asunto. Don Ochoa, cuando se refería a sus hijos mafiosos, lo hacía como hablando de terceros y con cierto tono despectivo. Es posible que haya mafiosos que se hayan vuelto caballistas, pero de ahí a que los caballistas nos hayamos vuelto mafiosos, hay mucho trecho, afirma con seguridad. Luego de que el M-19 secuestrara a su hermana Marta Ochoa, los hermanos convocaron la creación del grupo paramilitar MAS, que cambió el rumbo de la guerra en Colombia.
Los hermanos Ochoa nunca fueron reconocidos como violentos, a diferencia de otros narcotraficantes. Eran más de sentarse, pensar y resolver pacíficamente. Según los norteamericanos, los Ochoa controlaban el 30% de la cocaína exportada por el cártel de Medellín, y se dice que al inicio ellos eran los patrones de Escobar. Nosotros creíamos que ya habíamos pagado francamente, honestamente, y no, los americanos no dejan que este negocio se acabe, ellos quieren que este negocio siga. Es un negocio que les produce mucha plata, entonces no lo dejan acabar.